Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro cuarto espacio abierto de este módulo 7. Hoy, noviembre 11, siendo las 5 de la tarde en punto, vamos a dar inicio a nuestro cuarto espacio abierto. Siéntanse todos bienvenidos, espero se vayan conectando y si no, pues en el transcurso de conforme va corriendo la sesión, espero eh, pues eso, que se conecten o que puedan llegar a ver el video en algún momento cuando estén, cuando tengan la oportunidad, ¿ok? Pues bueno, siéntense todos bienvenidos. En la orden del día, ya lo conocen, presentación, propósito, contenidos temáticos. El tema el día de hoy es el Used to, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Mi nombre, como ustedes bien saben, soy José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en lenguas modernas con especialidad en enseñanza del inglés, estudios de posgrado con relación a procesos históricos, sobre todo la evolución histórica de la lengua. Mi campo disciplinar es el de la comunicación, ¿ok? Recuerden, no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Pepa Línea C para que ustedes siempre tengan en cuenta quién es la persona que está frente o que los está acompañando a lo largo de este proceso de aprendizaje en este módulo 7, ¿ok? Pues bueno, demos paso al propósito. El propósito es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la segunda semana del módulo 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. Ese es nuestro propósito, ¿ok? El tema del día de hoy es un tema pues muy importante porque nos ayuda a narrar algunos hechos del pasado. Es el used to, ¿ok? Used to, que si ustedes ya lo llegaron a ver en algún momento, seguramente aquellos que hayan tomado clases de inglés ya, en algún momento seguramente ya lo vieron. Y ustedes tienen en claro, aquellos que ya lo han visto, que used to, de acuerdo a la traducción así muy literal, la mayoría de las personas la traducen como solía, decir yo solía, tú solías, él solía, nosotros solíamos. Ese es más o menos pues la traducción que le damos al used to, ¿ok? Entonces, ese es el tema que nos toca ver el día de hoy, que va con relación a cómo ustedes pueden comenzar a hacer pues una narración, ya sea de forma escrita u oral, de acuerdo a algunos hechos de su vida pasada. Sobre todo en periodos, si ustedes han revisado ya las actividades integradoras, se han dado cuenta que en ciertos aspectos, hablo de las de esta semana, les piden narrar pues algún hecho del pasado, les piden hablar de algunas cuestiones que se llevaron a cabo durante una línea del tiempo, les pide hacer una línea del tiempo. Solamente recuerden que todas las actividades, todas sin excepción, desde la actividad integradora 1 hasta su proyecto integrador, que ese lo abordamos en la cuarta semana, todas son en inglés. No hay ninguna tarea en español, no hay nada que ustedes tengan que enviar en español, nada en absoluto, ¿ok? Se los digo porque en alguna tarea que me tocó, ya pasó en esta generación y también en una generación previa, enviaron alguna tarea en español, la respuesta las pusieron en español. No sé si pusieron ese texto en el traductor, no se dieron cuenta que lo que copiaron y pegaron estaba en español, no lo sé, pero tengan en cuenta que ninguna tarea, ni una sola, va en español, ninguna. Las instrucciones vienen en inglés y también vienen entre paréntesis en español, solamente a manera de aclaración para que ustedes sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer con cada apartado de cada actividad integradora, pero no hay respuestas en español, ¿ok? Lo digo para que lo tomen en cuenta y puedan cumplir de mejor manera con sus actividades integradoras. Pues bueno, volviendo al tema, el tema de esta semana o de esta sesión es el used to, que pertenece a este tema que ya vimos el día miércoles, que es el pasado simple. Va dentro del pasado simple, pero digamos que se muestra o se enseña de una manera un tanto individual, porque esta estructura en específico nos ayuda a narrar hechos del pasado, ¿ok? Tiene una traducción muy literal y la mayoría, como les decía al inicio, la mayoría lo traduce como yo solía, tú solías, él solía. Yo solía jugar fútbol, tú solías jugar fútbol. Esta estructura solamente es para el pasado, no existe en el presente, ¿ok? No es para decir yo suelo jugar fútbol, él suele ir a la escuela,
no existe para esa traducción, para esa existen los adverbios de frecuencia. Para decir yo solía, used to, solo y únicamente se utiliza en ese tiempo en específico que es el pasado, ¿ok? No existe en presente, solamente en pasado, ¿ok? Bueno, used to es esta estructura que me permite hacer esta narración que es la que le estaba yo mencionando, que muchos la traducen de manera así muy literal y dicen yo solía correr, tú solías jugar. Por lo regular, esa es la traducción que la mayoría de las personas tiende a darle a este used to, ¿ok? Bueno, de hecho aquí tienen un ejemplo y dice aquí, significado del used to. Esta expresión significa solía en español. Ejemplo, I used to play soccer. Yo solía jugar fútbol. Usos. Se usa para hablar de una acción que ocurría como un hábito en el pasado, pero no ocurre o no es verdadera en el presente. Ejemplo, I used to play soccer, but now I don't have time. Yo solía jugar fútbol, pero ahora no tengo tiempo. ¿Para qué se usa el used to? Para narrar hechos, hábitos, costumbres quizás que tenía alguien en el pasado, ¿ok? Hi Anna, good afternoon. Que tenía una persona en el pasado una costumbre, un hábito, algo que era cotidiano quizás en sus actividades, ¿ok? Como por ejemplo jugar fútbol. Yo podría decir de mi persona que yo solía jugar fútbol los domingos. I used to play football soccer on Sundays. Yo solía jugar fútbol los domingos. Ya no lo hago hoy en día. Esa actividad ya no existe, ya no es parte de mis hábitos de hoy en día. Es algo que solía. Si es que yo sigo haciendo esa actividad, no la puedo narrar con el used to. El used to solamente narra acciones que eran verdaderas en el pasado, pero que hoy en día ya no existen. Ustedes pueden pensar en algunas, seguramente. ¿Qué cosas solían hacer ustedes cuando eran pequeños? Por ejemplo, Ana, que recién se agregó. Ana, algo que nos quieres compartir, ya sea en el chat o activando tu micro. Piensa en algo, no es necesario que lo hagas en inglés por el momento, solamente es para que vayamos asociando, ¿ok? ¿Qué solías hacer cuando eras pequeña? Digamos, a los 5 o 7 años de edad, cuando ya empezamos a tener recuerdos un poquito más claros en nuestra mente. ¿Qué solías hacer cuando eras pequeña, Ana? Y María del Pilar también. ¿Qué solías hacer, Pilar, cuando eras pequeña? ¿Alguna actividad, algo que desean compartirnos para que al final podamos trasladarlo al inglés y sepamos asociar ese hecho que sí existió y colocarlo de manera estructural, en este caso con el used to? ¿Qué solían hacer cuando eran pequeñas? Algo que solían hacer que hoy ya no existe. Si lo siguen haciendo hoy en día, no podemos utilizar el used to, ¿ok? ¿Qué solían hacer cuando eran pequeñas? La pregunta en inglés diría, What did you used to do when you were a child? ¿Ok? O little girls in this case. Las leo. Dice Ana, yo solía salir a jugar a la calle. Perfecto. ¿Qué nos dice Pilar? ¿Qué solías hacer que hoy ya no haces? Pensemos cómo lo podemos traducir y ahorita vamos trabajando en ello y al final podrán compartirme esta misma idea, pues obviamente en inglés. Esperamos la respuesta de su compañera Pilar para saber qué solía hacer Pilar cuando era pequeña, ahí como por los 5 o 7 años de edad máximo, qué solíamos hacer que hoy ya no hacemos. Yo podría decir que yo solía ver, de pequeño, yo solía ver caricaturas, que es lo que pues, seguramente todo niño hace, ¿no? Yo solía hacerlo. Hoy en día, pues ya no lo hago. Y no es porque ya no me gusten, sino porque ya no tengo tiempo. Pero yo solía ver caricaturas. Esperamos la respuesta de Pilar para que podamos avanzar y así tener evidencia pues de su participación activa en estas sesiones para que puedan ustedes tener su puntaje parcial en. Dice Pili, yo solía bailar danza en la primaria. Excelente, muy bien. Ya tenemos dos ideas. Que Ana nos dice que solía salir a jugar en la calle o a la calle. María del Pilar nos dice que solía bailar danza en la primaria. Perfecto. Ahorita averiguaremos cómo eso lo podemos traducir con el used to y cómo eso tiene su propia traducción para con el español. Tenemos un tiempo en específico en el español que nos narra justo eso. Tenemos el pretérito perfecto, el imperfecto y nos narra justo eso, sin necesidad de decir solía.
No obstante, puede quedarse el solía en su mente para que siempre lo estén asociando, ¿ok? Pero hay cosas, digamos, apropiadas dentro de nuestro español para que podamos entender cómo poder interpretar ciertas ideas del español e inglés y a la inversa, ¿sale? Bueno, un ejemplo, dice aquí, he used to cook, but now he doesn't have time to do it. Él solía cocinar, pero ahora no tiene tiempo de hacerlo. Es decir, es algo que se solía hacer, o en este caso que esta persona solía llevar a cabo, pero ahora ya no lo hace. Perdón, se cerró mi diapositiva. Déjenme abrirla. Listo. He used to cook, but now he doesn't have time to do it. Él solía cocinar, pero ahora no tiene tiempo de hacerlo. Esa es una afirmación, una negación. We didn't used to watch TV when we were younger. Ahí le falta el we. No, nosotros no solíamos ver la televisión cuando éramos más jóvenes. Última. Did he use to drink alcohol? Él solía beber, ahí hay un error también, beber alcohol. Él solía beber alcohol. Recuerden que cuando utilizamos cualquier estructura gramatical y cualquier forma en cualquier idioma, prácticamente son los tres modos en los cuales nosotros interactuamos. Afirmamos, negamos y preguntamos. Y vuelvo a reiterar esto. Es justo lo que les piden las actividades integradoras, que afirmen, que nieguen y que en un apartado hagan preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Con la estructura gramatical que están aprendiendo. Les vuelvo a repetir algunos ejemplos que estuve leyendo de estas actividades pasadas. El pasado simple, el pasado progresivo y el pasado y el presente progresivo, que son los temas de la semana anterior. En la sección de preguntas se aventaron varias preguntas, pero que no tienen relación con el punto gramatical. Les puse ahí algunas notas a algunos, pero tomen en cuenta que por lo regular, o más bien dicho, enfóquense en el punto gramatical en sus tres momentos: afirmar, negar y preguntar. Con el punto gramatical, con ese hagan preguntas. Si es pasado simple, con ese hagan preguntas. Si es presente progresivo, con ese tiempo hagan preguntas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, algo importante. Les pongo aquí de nuevo la lista de verbos, esta listita que les he mostrado varias veces. Con esta lista nos permite, o esta lista nos permite entender qué tipo de verbos o qué versión del verbo necesito utilizar, ¿ok? ¿Qué versión del verbo voy a utilizar en este caso? No necesito los verbos en past tense, no necesito los verbos en past participle, necesito los verbos que están en infinitive. Resulta que cuando yo utilizo la estructura used to, ese used ya está en pasado. Used, ya tiene una D. Used to. Y ese es el used to el que va a sufrir cambios cuando afirmemos, cuando neguemos y cuando preguntemos. Lo que se supone que ya nosotros aprendimos el día miércoles y a lo largo de que ustedes revisen los recursos de la plataforma, se supone que ya también ahí lo vieron. El used to sigue las reglas del pasado simple porque pertenece al pasado simple, es decir, utilizar el did, pero el did solamente lo usamos en negación y en pregunta. En afirmación no existe. Les regreso a los ejemplos anteriores. Vean, dice la afirmación, he used to cook. El used tiene una D. He used to cook. El cook no tiene nada, solamente lo fueron a tomar de la lista de infinitive y lo agregaron al used to. El used to es el que tiene la D. Si me muevo a la versión en negación, vean al use, ya no tiene la D. Y ahora decimos, we didn't use. Justo lo que aprendimos el día miércoles acerca de qué es lo que le hago al verbo cuando niego, porque ya tengo el did. Ya no necesito la versión del verbo en pasado. Vuelvo a su raíz del verbo, ¿ok? Vean lo que sucede en pregunta. Exactamente lo mismo. Use. Al use le quité la D y solamente tengo use. Use. Los verbos que me van a indicar la acción completa que solía yo hacer o la acción que hacía cuando era pequeño o en el tiempo pasado van en forma simple. Digo, él solía cocinar. Nosotros solíamos ver la televisión. Él solía beber alcohol. Eso es lo que hacemos, ¿ok? Muy bien. Entonces les repito, no necesitamos verbos en past participle, no necesitamos verbos en past tense para esta estructura en específico. Por eso es que se enseña de manera aislada, se separa un poquito de lo que es el conglomerado completo del pasado simple y se enseña aparte para que ustedes vean cómo pueden narrar hechos que ustedes solían hacer en pasado justo con esta estructura sin ya meternos en tanto problema.
Yo les decía a algunos alumnos en algún momento, tú quieres platicarme de algo que hacías cuando eras niño y en lugar de decirme, yo jugué fútbol, I play football soccer, y no sabes cómo utilizar play, por ejemplo, en pasado, porque no me lo sé en pasado, pero aprendiste a utilizar el used to. Con el used to puedes narrar ese mismo hecho y decir, I used to play. I used to dance. I used to go to walk. I used to fight. I used to erase. I used to dance. I used to wish. I used to start. I used to answer. I used to count. I used to consider. I used to help. I used to learn. I used to love. I used to open. Y eso es todo. Los verbos los sigo dejando en su forma simple. ¿Ok? Un ejemplo. I used to help my father. Yo solía ayudar a mi papá. I used to help my father. Vean, el used tiene la D. Con verbos irregulares. I used to hear old songs. Yo solía oír canciones viejas. En negación. I did not use. Ya le quité la D. I did not use to help my father. Porque estoy utilizando el did, las reglas del pasado, recuérdenlas. Con verbos irregulares. I did not used to hear old songs. Ya le quité al use la D, porque ya tengo el did. Con preguntas. Did you use to help your father? Did you use to help your father? ¿Qué le hice al use? Le quité la D. ¿Por qué? Porque ya tengo el did. Did you use to help your father? Irregulares, verbos irregulares. Did you used to hear old songs? ¿Solías escuchar canciones viejas o de antaño, dirán algunos? Muy bien. Veamos si los van teniendo en la mente, ¿ok? Los ayudo con ciertos ejercicios, de igual manera les asigno algunos a ustedes para ver si me van agarrando el ritmo. Ejercicio número 1. ¿Qué hay que hacer aquí? Utilizar el used to, eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero necesitamos averiguar si la oración me pide una afirmación, una negación o una pregunta. Analizo la oración que está ahí enfrente. Tiene el swim, se pronuncia swim, ningún swim ni nada de eso. Swim. Ese swim está solito, no tiene el not. Descarto que es una negación. Busco si hay un signo de interrogación. No hay ninguno en la 1. No es una pregunta. Entonces es una afirmación. Y si es una afirmación, necesito utilizar la estructura completa que estoy aprendiendo, que es el used con el to. Used to. Y entonces digo, I used to swim a lot when I was younger. Yo solía nadar mucho cuando era más joven. Número 2. Analizo la oración que está ahí. Veo si tiene una question mark, un signo de interrogación. No, no lo tiene. Veo si el verbo está solito. No, no está solito, tiene el not. Entonces es una negación. Y si yo ya seguí el ritmo de cómo utilizar el did, el used to, sabré que para negar el used to necesito el did más el not. Y digo, John did not o didn't use to eat vegetables. El eat en forma simple. Al use le borré la D porque ya tengo el did. ¿Ok? 3. Analizo la oración que está ahí enfrente. Veo, ¿tiene un no? ¿Tiene un not para negar? No, no tiene. ¿Tiene una question mark? Sí, sí tiene. Es una pregunta. Y si es una pregunta y ya voy entendiendo cómo hacer preguntas en pasado, sé que el titular, el auxiliar titular a sacar aquí es el did. Ese tiene que encabezar la pregunta. Y entonces pongo el did seguido del pronombre. Entre paréntesis tengo un pronombre. They o have. They significa ellos, have significa tener. El pronombre habla de personas. En este caso es el they. Y entonces digo, did they have? Did they used to have a sport car? Queda la segunda. Did they used to have a sport car? ¿Solían tener ellos un automóvil deportivo? Did they use... Le quité de nuevo la D. 4. That building, a cinema, but it's closed down. Ese edificio solía ser un autocine, un cine, pero ahora está cerrado. Ese be necesito utilizarlo con el used to. Ya averigüé que esto no es una negación, no tengo el not.
Ya averigüé que esto no es una pregunta porque no tengo una question mark, un signo de interrogación. Es una afirmación. Utilizo el used to completo y entonces digo, that building used to be a cinema, but it's closed down. Ese edificio solía ser un cine, pero está cerrado ahora. 5. We not like math lessons. Our teacher was horrible. Es una negación porque ya encontré el not. Desde ahí ya sé que tengo que utilizar el did más ese not. Y entonces digo, we did not use. Le voy a borrar la D. We did not use to like math lessons. Nosotros no solíamos o no nos solían gustar las clases de matemáticas. Nuestro profesor era terrible o horrible. 3. Es una pregunta, porque ya tengo el where y ya vi que tiene una question mark. ¿Cómo puedo hacerla? Que es cuando muchos se encuentran como dificultad cuando tienen las double edge questions. Olvídense del where, no lo tomen en cuenta por el momento, la número 6, no lo tomen en cuenta. Piensen cómo hacen preguntas simples. El auxiliar titular del pasado es el did. Ese es el que inicia. Coloco el did. Después del did, busco al sujeto del cual tengo que hacer mención. Es el you. Lo anoto. Después del you, coloco la estructura que estoy aprendiendo, que es el used to. Y digo, did you used to, y busco el verbo que tengo que agregar. Y entonces digo, did you used to go to school? Listo, ya tengo una pregunta sencilla. Ahora, ¿qué puedo hacer para que sea una pregunta pues un tanto más compleja? Dejo que ahora sí aparezca el where y digo, where did you used to go to school? Sin el where digo, did you used to go to school? Pregunto, ¿solías ir a la escuela? La respuesta es sí, no. Con el where digo, where did you used to go to school? ¿Dónde solías ir a la escuela? No me pide que diga sí o que diga no, sino que diga el lugar al cual acudía para tomar clases. 7 para Ana y 8 para su compañera Pilar. 7 para Ana y 8 para Pilar. Ayúdenme, por favor, Ana con la 7 y Pilar con la número 8. ¿Cómo quedan las respuestas? ¿Ya vieron o ya me fueron siguiendo en esta dinámica? ¿Cómo puede quedar la respuesta? Espero su respuesta en el chat, por favor, para ir descubriendo si van entendiendo el tema, si está ahí en su mente o si aún sigue habiendo algún conflicto ahí. Identifiquen si es afirmación, si es pregunta, si es negación. Identifiquen eso y creen la respuesta. 7 y 8 ya les asigné a cada quien, ¿ok? 7 Ana, 8 Pilar, please. ¿Listas? Please, esperamos sus respuestas. Ayúdenme con la respuesta, please. 7 Ana, ejercicio 7. Ejercicio 8 para su compañera Pilar. Please, ayúdenme para que podamos ir avanzando. Dice Ana, you used to live next door to me. Tú solías vivir al lado mío. Eras mi vecino. Muy bien, Ana, thank you. Esperemos a Pilar para saber qué respuesta nos pudo encontrar. Si descubrió si es afirmación, si es negación o si es pregunta lo que tiene que hacer ahí su compañera. Please, Pilar. ¿Listos? Vamos viendo respuestas tras respuestas para ir avanzando. La que nos dio Pilar, pues está bien. Decimos, you used to live.
live. No se pronuncia live. De una vez para que por ahí corrijan si es que alguno de ustedes dice live. No se pronuncia live, se pronuncia live. Es de live, sí, es de la misma palabra, pero es para otro uso. Es cuando una transmisión está en vivo. Ahí sí decimos live. Se escribe igual prácticamente. O alive, que es estar vivo. Pero cuando hablamos de vivir, se pronuncia live. Digo, you used to live next door to me. Solías vivir junto a mí o al lado mío o ser mi vecino prácticamente, que sería la traducción. ¿Ok? Perfecto. Pilar creo que no está lista. Vamos a avanzar. Voy a mostrarla para que podamos avanzar, ¿sale? I didn't used to enjoy studying, but I do now. Yo no solía disfrutar estudiar, pero ahora sí lo hago. Sí suelo hacerlo hoy en día, pero antes no pasaba. Solía, es igual, o es más dicho, uno es un tanto similar, como les estaba diciendo al inicio. Hablamos de hechos o situaciones o actividades que solíamos hacer, pero también de aquellas que no solíamos y que hoy en día sí son costumbre. Por ejemplo, no sé, de pequeños, yo recuerdo que en mi caso no me solía gustar el comer vegetales, pero ahora sí, un hábito que no tenía antes, pero que hoy en día sí lo tengo. Cambió, ¿ok? Y de igual manera podemos hacerlo en negación, ¿ok? Perfecto. Vamos avanzando. Y tengo aquí una gran pregunta. Y dice esta pregunta: What did you used to do when you were child? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? Ya les pregunté hace ratito eso. Ya me dijeron Ana y Pilar una respuesta. Una salía a jugar en la calle. La otra persona dice que solía bailar danza en la primaria. Dos actividades, ¿ok? Ahora, tiempo de comenzar a ir produciendo algunas cosas solamente con algunos incentivos. Tengo aquí una imagen, antes de que busquemos la traducción de lo que ustedes me dieron. Tengo aquí una imagen. Esta imagen es de Dragon Ball Z, una caricatura pues de la cultura pop, de las caricaturas más conocidas a nivel mundial, dicen algunos, y decidí ponerla por eso. Tengo el verbo watch. Yo quiero decir que yo solía ver Dragon Ball Z. ¿Cómo queda la respuesta en inglés? ¿Alguien de ustedes, please? Hágase presente en el chat o activando su micro, como ustedes gusten y manden. Requiero la respuesta. Si ya me fueron siguiendo el ritmo de cómo utilizar el used to, necesito la respuesta. Quiero decir, yo solía ver Dragon Ball Z. ¿Cómo lo digo en inglés? ¿Cómo lo escribo en inglés? Ya tengo una idea por lo menos de cómo poderlo hacer, ¿ok? I did not enjoy, casi Pilar, ya le había puesto hace ratito, digo, I didn't use, o I did not use, recuerda que el use es el estelar de esto, ¿ok? Bueno, pasemos a este apartado y ahorita seguimos practicando hasta que nos quede claro esto. Quiero decir, yo solía ver Dragon Ball Z. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo digo yo solía ver Dragon Ball Z? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo digo en inglés? ¿Cómo digo yo en inglés? Digo I. ¿Cómo digo solía? Utilizo used to. ¿Cómo digo ver? Pues busco el verbo que me proporcionó el asesor virtual. ¿Cómo digo Dragon Ball Z? Ahí está ahí enfrente escrito. Hay que unir todos esos componentes y darme la oración completa. Como digo, I used to, o como digo más bien, yo solía ver Dragon Ball Z. Espero su respuesta, please, para ir avanzando, ir viendo quién sí tiene una idea pues un tanto más clara de cómo utilizar el used to, que en teoría ustedes deben utilizarlo en sus actividades integradoras, o no en teoría, más bien dicho, deben utilizarlo en sus actividades integradoras. Así que, please, como digo, yo solía ver Dragon Ball Z. Espero su respuesta, por favor. Dice Ana, I used to watch Dragon Ball Z. Así de fácil. Ayúdame con la negación, Ana, de una vez. Esa misma que tú hiciste, niégala. Y una vez que termines de la negación, pregunta con esa. Pero ahora pregúntame a mí. Utiliza you, borra el I. Y pregúntame a mí si yo solía ver Dragon Ball Z.
¿Ya afirmaste? Niega esa oración. Cuando termines de negar, pregúntame a mí si yo solía ver Dragon Ball Z. ¿Cómo quedarían esos dos modos de utilizar esta estructura? Niega y pregunta. Please, Ana, te espero con tu respuesta. Los demás que estén por aquí, igual, de igual manera, háganse presentes con alguna aportación, ya sea que creen una afirmación con este mismo ejemplo, o creen la negación, o creen la pregunta. Please, háganse presentes para que puedan tener ustedes ese puntaje en su calificación final y buscamos una participación activa durante estas sesiones, ¿ok? Please, espero sus respuestas. Casi, Ana. Al just hay que borrarle algo. Dime qué, no le reescribas, nada más dime qué letra hay que borrarle a toda esa estructura. Hay una letra que está de más, una sola. Anota la letra y ya con eso, no tienes que reescribir todo. Nada más identifica qué letra hay que sacar de esos. Excelente. Muy bien. La D, pero ¿la D de qué? Del just, ¿verdad? Exacto. Le quito la D. Muy bien. Exactamente. Pregunta, pero pregúntame a mí, dime a mí, ¿solías ver Dragon Ball Z? ¿Cómo lo hacemos en inglés? Recuerda que hay un titular de esto, me refiero al auxiliar titular. Con ese auxiliar hay que iniciar la pregunta. Después de eso, busco al sujeto a quién le quiero o sobre quién quiero hacer la pregunta. Después de eso, utilizo la estructura que estoy aprendiendo, luego el verbo y el resto de lo que estoy haciendo, ¿ok? Te leo, por favor, Ana. Entonces recuerda preguntarme a mí. No utilices he, no utilices she, ni we, ni they. El pronombre a utilizar es you. Ese es. No hay ningún I. Pregúntame a mí. ¿Solías ver Dragon Ball Z? Please try it. Did you used to watch Dragon Ball Z? Excellent. Did you used to watch Dragon Ball Z? Did you used to watch Dragon Ball Z? Muy bien, Chris. Perfecto. Did you used to watch Dragon Ball Z? Listo, tenemos ya la pregunta. Afirmamos, negamos y preguntamos. También, Gabriela, Did you used to watch Dragon Ball Z? Recuerden que la D la quitamos, la borramos. Ahora, estas preguntas, hagan uso de ellas, no me refiero a estos ejemplos en sí, pero sí esta estructura dentro de su actividad integradora donde tienen que interrogar a alguien. Ahora recuerden algo, que es lo que he estado viendo en la mayoría de las tareas. Dado que pues varios de ustedes seguramente utilizan o sacan apoyo del traductor, les recordé o les dije desde la vez pasada, no solamente pongan, corrías en la mañana, no, pon, corrías tú en la mañana, no solamente pongas, se casaron ayer, pongan, se casaron ustedes ayer, es decir, sean reiterativos en utilizar al sujeto, porque cuando no utilizan al sujeto, el traductor envía al pronombre que pues tiene a la mano y no sabe interpretar si hablamos de usted, si hablamos de él, si hablamos de ellos. Y entonces, por ejemplo, digo, ¿se casaron ayer? ¿Quién? ¿Ellos o ustedes? Se casaron ayer. Es ambiguo para el traductor, no sabe de quién están hablando. Y entonces ahí nos damos cuenta que utilizaron el traductor porque de pronto estaban ustedes interrogando a alguien de manera directa y antes habían utilizado el you, pero se les olvidó al momento de redactar esa pregunta en el traductor colocar al sujeto y pusieron, ¿se casaron ayer? Es un ejemplo nada más. ¿Se casaron ayer? ¿Quién? ¿Se casaron ellos? ¿Se casaron ustedes? ¿Quién? Y entonces el traductor comete el error de poner they y ahí nos damos cuenta que eso está hecho en el traductor. Y por otras tantas cosas que podemos ir guiando al momento de ver que no hay concordancia en varios componentes de las redacciones, ¿ok? Eso está hecho en un traductor, ¿ok? Bueno, para evitar eso, estén conscientes de que hay que utilizar los pronombres sí o sí, y en lugar de decir se casaron ayer, pongan ahí se casaron ustedes ayer, para que así coloquen bien a los sujetos, ¿ok? Entonces, es uno de estos tips que les doy para que puedan hacer uso de mejor manera de ese traductor, pero como les decía desde la vez pasada,
no le exageren en el uso, hagan cosas quizás sencillas, pero que vayan al punto y que como sea van a tener una calificación buena, que vayan al punto. Entonces, si la actividad integradora me dice que haga yo preguntas, que le pregunte a alguien en pasado, pues quizás le hago todas las preguntas de sí o no, o quizás le pongo las double edge questions. Por ejemplo, ¿Did you used to watch Dragon Ball Z? ¿Solías ver Dragon Ball Z? Ok, quiero hacer una pregunta más compleja. Le pongo el when. When did you used to watch Dragon Ball Z? Es la misma, solamente que le voy a poner el when. ¿Cuándo solías ver Dragon Ball Z? Where did you used to watch Dragon Ball Z? ¿Dónde solías ver Dragon Ball Z? Why did you used to watch Dragon Ball Z? ¿Por qué solías ver Dragon Ball Z? Solamente agrego las double edge questions al principio y listo, la estructura se sigue manteniendo, ¿ok? Entonces, traten de ir creando preguntas por ustedes mismos, el did al inicio, y si le van a preguntar a la persona de enfrente es una sola, saben que es you, completamente, porque es sobre él, sobre esa persona sobre la cual estoy haciendo preguntas. Si estoy viendo, por ejemplo, no sé, a Ana, y le voy a preguntar sobre Chris, ya es otra cuestión. Puedo decirle, Ana, did she or did Chris study a lot? Ana, Chris estudió mucho. Estoy haciendo alusión a Ana o estoy dirigiéndome hacia Ana, pero la pregunta va con relación a Chris, ¿ok? Pero si yo lo que quiero es preguntarle a Ana de manera directa sobre ella misma, utilizo el you porque estamos los dos viéndonos de frente. Did you, hey Ana, did you study? Hey Ana, did you do your homework? Did you used to go to school when you were a child? Cosas como esas. Va el you completo, ¿ok? Lo digo 3 tareas que ya me enviaron de esta actividad integradora, de la actividad integradora 4, me enviaron ya 3 tareas y tienen esos detalles. Se ve que esa tarea está hecha en el traductor y está hecha en el traductor porque está el they. Empezaron hablando de you, después siguieron hablando de they. Cuando leo las preguntas en español me doy cuenta que le están preguntando a ustedes y dicen, por ejemplo, se casaron en 1975 y el traductor les puso el they. Resulta que esa pregunta estaba hecha hacia un par de personas, hacia el abuelito y la abuelita, y hablaban de ustedes. Y entonces dicen, se casaron ustedes en 1876, no sé, es un ejemplo nada más. Se casaron ustedes, ¿ok? Entonces tomen eso en cuenta al momento de crear preguntas. Y entre algunas de sus preguntas utilicen las que vienen con relación al used to, ¿ok? Perfecto. Vamos avanzando. Ya vi que tienen ahí en su mente esta actividad o esta estructura. Qué bueno. Vamos a llegar a este último apartado para que recuerden el uso de estas dos, el simple past y el past continuous. Me decían en un alumno que me escribió que si puedo utilizar el pasado continuo en alguna de los apartados. Le dije que sí, pero recuerden que el titular de esta semana es el pasado simple. Ustedes están siendo evaluados con estructuras gramaticales, recuérdenlo por favor. Esta semana es el pasado simple y sobre ese pasado simple es sobre el cual ustedes tienen que hacer uso para responder sus actividades integradoras, ¿ok? Es con el pasado simple. Dentro de este pasado simple encontramos al used to, que es el que les estaba yo enseñando ahorita. Si ustedes quieren hacer uso del past continuous, del past progressive, del present continuous, del present progressive, adelante, pueden hacerlo, mientras no sean los titulares de toda la actividad. El titular de esto es el simple past, es el did en pregunta, es el did not en negación, son los verbos en pasado en afirmación, ¿ok? Entonces, la gran diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo es que el pasado simple habla de una acción que emergió y desapareció, no nos da mayor información al momento de dar o hacer uso del pasado simple, no nos dice más cosas. Mientras que el pasado continuo o progresivo nos habla de que esa actividad emergió, se prolongó en el tiempo y desapareció. Les vuelvo a dar el ejemplo que ya les había dado con pasado simple. Fui a la casa de Chris y toqué la puerta. No me dice o no dejo en claro cuántas veces lo hice o si esa actividad fue reiterativa. Pero si digo, fui a la casa de Chris y estuve tocando la puerta, quiere decir que no solamente fui y no solamente toqué la puerta una vez, sino fui reiterativo haciendo la acción y estuve tocando la puerta. Vean el ejemplo. I play football when I went to the cinema. Y en continuo. He was playing football. They were playing football. I play football.
Yo jugué fútbol. I was playing football. Yo estuve jugando fútbol. Una, me dejen claro que yo jugué, en algún momento solo hice la acción. Sabrá Dios si fue algo continuo o no. En la otra me dejan claro que durante un periodo en específico esta actividad se estuvo llevando a cabo. Fue progresiva, ¿ok? Y si quiero aquí utilizar el used to con el pasado, digo, I used to play football soccer. Esa expresión deja en claro que eso era un hábito en mi vida pasada. Quizás no era continua, no estaba progresiva en un momento en específico, sino que de manera cíclica esa actividad se iba presentando. Era un hábito en mí, ¿ok? Tómelo en cuenta al momento de utilizar eso. Ahora, hay adverbios y expresiones que nos ayudan a entender en qué tiempo está hecha esa oración. Yesterday, pasado simple. Last Monday, last Sunday, last Wednesday, last month, last year. Ese last significa último. El último lunes, el último martes, el último jueves, el último año. Eso habla del pasado, ¿ok? El continuo tiene sus propias palabras, sobre todo son tres. At, que significa en y sobre todo es en un periodo de tiempo. While, que significa mientras. Y as, que significa tanto como, depende el uso, o mientras dirán algunos también. Sí, depende el contexto en el que esté siendo utilizado. ¿Ok? Perfecto. Llegamos a la sección de dudas o preguntas, pero antes de que les hable de las dudas o las preguntas, quiero hablarles de lo que les decía al principio. El used to en español tiene su propia traducción. Todos, la mayoría de las personas que enseñan inglés, enseñan a traducir al used to como solía. Yo solía jugar fútbol. Resulta que dentro de nuestros usos verbales en español tenemos una traducción que va con relación al used to sin decir solía. Y vean el ejemplo o escúchenlo y ustedes me dirán a qué se refiere cada uno de ellos. Yo digo lo siguiente, yo jugué fútbol, yo jugaba fútbol, yo comí chilaquiles, yo comía chilaquiles. ¿Cuál es la diferencia entre decir yo jugué, yo jugaba, yo comí, yo comía? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien tendrá una idea de la diferencia entre uno y otro? ¿Se han puesto a pensar por qué tenemos dos formas de narrar hechos en pasado? Yo jugué fútbol, yo jugaba fútbol, yo comí chilaquiles, yo comía chilaquiles. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Alguien tiene una idea? Los espero con su respuesta. Piénsenlo. Cris, ¿cuál podría ser la respuesta, Cris? Dice Cris, determinar el tiempo de la acción. Algo así, ahí va más o menos. Ana, ¿tienes alguna otra idea? Recuerden el ejemplo. Yo jugué fútbol. Yo jugaba fútbol. Yo comí chilaquiles. Yo comía chilaquiles. Dice Ana, por la conjugación del verbo. Sí, principalmente es eso. No obstante, la intención o el significado es lo que estamos buscando detrás de la conjugación del verbo. Es sencillo. Si yo digo yo jugué fútbol, solo y únicamente narro que esa actividad sucedió en mi vida pasada. Sabrá Dios si fue un hábito. Jugué fútbol. Una, dos, tres, quién sabe, jugué fútbol. Pero si yo digo yo jugaba fútbol, quiere decir que ese era un hábito en mí. Era parte de mi rutina, era una costumbre en mí. Yo jugaba. Yo comí chilaquiles. Pues de chiquito comí chilaquiles, una vez quizás. No era cotidiano. No me dice mayor información. Yo comía chilaquiles, quiere decir que constantemente o de manera, pues sí, quizás cíclica, era uno de mis platillos favoritos. No, es que yo de chiquito comía mucho chilaquiles. Es cuando nos damos cuenta, les decía yo en algunos otros grupos, tenemos fallos en el idioma nosotros también. Todos tenemos fallos, de cualquier idioma todos tenemos fallos. Los encontramos sobre todo en el uso de conjugaciones verbales, por ejemplo en el español, lo que les decía de concordancias gramaticales. Si alguien te dice, ¿qué hacías?
cuando eras niño? ¿Qué hiciste cuando eras niño? ¿Qué hacías? Costumbres. ¿Qué hiciste? Alguna acción. ¿Qué hacías? Hábitos. ¿Qué hiciste? Alguna actividad de cuando eras pequeño. Y de pronto no identificamos cómo responder y decían, por ejemplo, ¿qué hacías cuando eras niño? Ah, jugué fútbol. Está la idea, pero no tiene concordancia gramatical. La respuesta es jugaba fútbol. ¿Qué hacías cuando eras niño? No, pues yo jugaba fútbol, salía a jugar con mis primos, me reía mucho, eran actividades cotidianas. Pero si te dicen, ¿qué hiciste cuando eras niño? Ah, pues jugué fútbol. Tiene concordancia. Si digo jugaba fútbol, no tiene concordancia gramatical. Diferencia entre decir yo jugué y yo jugaba. Yo jugué una acción en el pasado, sabrá Dios si era un hábito. Solamente es decir una actividad del pasado. Yo jugaba es que esa acción fue reiterativa en el pasado. Yo comí una acción que sucedió en el pasado. Yo comía era una acción reiterativa en el pasado, parte de mis costumbres. Entonces, ¿cuál es el used to de estos dos? ¿Cuál es el used to para poderlo utilizar? ¿Es el yo jugué o yo jugaba? Pongan uno o pongan dos. Uno para yo jugué, dos para yo jugaba. ¿Cuál es el used to ahí para poderlo traducir? Uno para yo jugué, dos para yo jugaba. Solamente pongan un número en su respuesta aquí en el chat para que yo pueda leerlo, por favor. ¿Cuál creen ustedes que es el used to traducido de forma correcta? Yo jugué, yo jugaba. Para el número uno, coloquen, o más bien dicho, para yo jugué, coloquen el número uno para hacerlo más rápido en el chat. Para el número dos, yo jugaba, coloquen justo eso, el número dos, para ver su respuesta. ¿Cuál creen ustedes que es el used to traducido de forma correcta, apropiada, con los recursos que tenemos dentro de el español? Yo jugué, yo jugaba. ¿Cuál podría ser el used to ahí para poderlo traducir? Y les digo, I used to play football soccer. Dice Ana que el 2. Chris, 1 o 2. Yo jugué, 1. Yo jugaba, 2. Dice Pilar que el 2. Perfecto. Esperamos a su compañera eh, Chris. Chris, 1 o 2. Yo jugué, 1. Yo jugaba, 2. ¿Cuál es? ¿Contigo reafirmamos algo o tenemos ahí una discordia mínima quizás? ¿Uno o dos, Chris? Yo jugué. I used to play. Yo jugué. I used to play. Yo jugaba. Solamente nos falta Chris para saber su aportación, si confirma o si tenemos ahí una discordia. ¿No? Ok. Bueno, sí, en efecto, Ana y Pilar es el número 2. Esa es la traducción correcta. Digo, I used to play football soccer. Yo jugaba fútbol soccer. Esa es la traducción correcta, digamos, lo apropiado de los recursos que tenemos en español. En lugar de decir yo solía jugar fútbol soccer, digo yo jugaba fútbol soccer. En lugar de decir yo solía comer chilaquiles, digo yo comía chilaquiles. El used to habla de hábitos. El pasado simple, el normal con ed, habla de una actividad que se cometió en el pasado y punto. No hay más. Digo I played football soccer. Yo jugué fútbol. I used to play football soccer. Yo jugaba fútbol. Ese es el uso, ¿ok? Ahora, no está mal que ustedes aprendan a utilizar el used to como solía. No hay ningún problema con ello. No quiero confundirlos con esto, sino que quiero que ustedes mismos conozcan su propia lengua y se den cuenta que dentro de nuestra propia lengua hay formas en específico de hacer uso de ellas para que cuando traducimos podamos encontrar los recursos que buscamos. Porque por lo regular lo digo porque muchos alumnos cuando aprendemos este tema y están traduciendo, dicen, ah, sí, profe, pero ¿cómo digo yo jugaba fútbol? Y les digo, I used to play football soccer. No, profe, no. Es el pasado simple, es el played con ed. Ya es cuando les empiezo a explicar, no. Nosotros tenemos dos formas de narrar, el pretérito perfecto, el imperfecto y cuestiones como esas. Y cuando queremos traducir, pues hacemos uso del used to para hablar de hábitos en el pasado y la conjugación es jugaba, reía, dormía, lloraba, corría, eso. Yo corría cuando era niño. Yo corrí cuando era niño. Corría, used to. I used to run. ¿Ok? Perfecto. Bueno, pasemos a la sección de dudas o preguntas que seguramente para este tema
creo que más de uno sí tendrá alguna duda o alguna pregunta. Los escucho, please, alguna de las tres, ya sea Pilar, Gabriela o Cris, o las tres. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo en específico donde quieren que hagamos algún tipo de mención, que repitamos algo? Tiempo de escucharlos, por favor. Cris, Ana, María del Pilar, espero su respuesta. ¿No? Ana, ¿alguna duda, alguna pregunta, please? Cris, ¿alguna duda, alguna pregunta? Pilar, ¿alguna duda o alguna pregunta con relación a este tema o con algo que ustedes gusten que les haga yo referencia o explicación? Please, los escucho para que vayamos resolviendo y así pues dándome, me permitan saber que pues qué tanto van avanzando con este tema en específico que es el pasado simple, si hay algunos pues obstáculos por ahí, algunas ambigüedades, algunas dudas, preguntas. Ana, por favor, Pilar, háganse presentes. Cris, ¿alguna duda? Si no tienen ninguna, pues por lo menos por educación, solamente indíquenme que de igual manera no hay ninguna duda, ninguna pregunta y vamos dando cierre a nuestro espacio abierto. Gracias, Ana. Perfecto. Gracias, Pilar. Pues muy bien, aparentemente no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Vamos dándole cierre, haciéndoles pues, algunos recordatorios, sobre todo de las entregas de trabajos. Recuerden que tienen máximo 72 horas una vez que se cumple el tiempo límite de entrega de trabajos, ¿ok? Solo eso, ¿vale? Lo digo porque me escribieron esta semana, ya pasado las 72 horas, querían que enviara una tarea, les di una última oportunidad de enviarlas. Tienen máximo 72 horas, eso quiere decir que tienen hasta el miércoles para poder ponerse en contacto conmigo y pedirme una extensión de tiempo, ¿sale? Ahora, la cuestión es que cuando ustedes hacen la solicitud de extensión de tiempo es porque ya tienen la actividad integradora hecha. Ya no van a hacerla todavía y averiguar si les dio permiso el asesor, pues voy y hago la tarea. No, se supone que ustedes ya lo tuvieron que haber hecho y yo lo único que hago es habilitar la plataforma para que puedan hacer el envío de la tarea y máximo les estoy dando un día para poderla subir. Lo digo porque me decían, es que no me va a dar tiempo a hacer la tarea y les digo, ok, recuerden que si ya se pasó del tiempo de entrega, ok, saben que pueden tener una extensión de tiempo para enviar la tarea, perfecto. Antes de solicitarla, pónganse a hacer la tarea y máximo tienen hasta el miércoles para solicitar esta extensión de tiempo. Y lo que hago es habilitar la plataforma y tienen máximo hasta el jueves para poder enviar esa tarea y poderla yo calificar. Desde el lunes pueden solicitarme la extensión de tiempo. Si es que hicieron pues la tarea, no sé, el domingo o el lunes en la madrugada, el lunes en la madrugada, soliciten la extensión, ya está hecha la tarea, habilito la plataforma y ustedes pueden subir su tarea. Lo digo por lo que sucedió esta semana, así que por favor tómenlo en cuenta. Si es que yo, bueno, de hecho sí tiene que ser con justificante y tiene que tener copia por lo regular de envío para con su tutor, ¿ok? Eso ténganlo muy en claro. Cuando me envíen el correo y pidan la extensión de tiempo, marquen copia a su tutor porque su tutor tiene que saber que me están solicitando una extensión de tiempo. Tienen máximo 3 extensiones de tiempo en todo esto, son 7 tareas a enviar. Entonces tienen máximo 3 extensiones de tiempo para poder solicitarlas, máximo, ¿ok? Entonces, justifiquen de manera, pues ahí a manera de redacción, porque es que ustedes no pudieron enviar la tarea. Ya su tutor cuando lo lea valorará si es viable darle la extensión de tiempo. Si es que al momento de redactar y lo pudieron redactar de manera clara y está claro lo que están dejando, pues está muy bien,
yo no tengo ningún problema en cuanto a que no me envíen el justificante. Ahí yo trato de mediar algunas cosas, sabiendo que a lo mejor fue su primera vez que están pidiendo una extensión, no me pongo tan exigente. Pero si de pronto ya es una segunda y una tercera vez que lo están haciendo, sí ya tiene que haber un justificante de por medio. Entonces, la primera vez, digamos que doy la oportunidad de, ok, asesor, ¿me puede dar una extensión de tiempo? La verdad no tuve el tiempo para poder entregar la tarea, pero ya la tengo lista. ¿Me puede dar la oportunidad? Listo, habilito la plataforma y hacen el envío. Pero si vuelve a suceder una segunda vez y es lo mismo y una tercera vez y es lo mismo, ahora sí ya tienen que comenzar a pensar en otra justificación y no solamente decir no tuve tiempo, ¿ok? Entonces tómenlo en cuenta también al momento de hacer las solicitudes, ¿vale? Pues bueno, eh, cualquier duda, cualquier pregunta, estoy al pendiente de la plataforma de 7 de la mañana a 10 por la mañana y por la noche de 7 de la noche a 10 de la noche también. Por cualquier duda, pregunta que ustedes necesiten que se les resuelva, de lunes a viernes, sábados y domingos no me encuentro presente en la plataforma, pero de lunes a viernes sí me encuentran pendiente, ¿ok? Entonces envíen por favor. Y la última es que por favor se hagan presentes en el foro de Aprendiendo. Me escribió el supervisor y me dice que hay muy poca participación, que por favor se hagan presentes en el foro de Aprendiendo. Recuerden que es parte de sus actividades formativas y permite al asesor y a los supervisores darnos cuenta que ustedes están presentes y son responsables y partícipes de su proceso de aprendizaje, en este caso en este módulo 7. Entonces, háganse presentes por allá. Recuerden que yo lo tomo en cuenta. Si digamos su calificación es de un 7.2, pues veo que participaron, listo, pues tienes el 8. No, que es 7.7, pues bueno, lo cierro porque sí participaste y pues sale el 8. O redondeo las calificaciones siempre y cuando se hagan presentes por allá, también para que ustedes vean pues un poquito de apoyo de este lado, ¿sale? Entonces, por favor, háganse presentes por allá. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, nos estamos viendo la próxima semana, el día miércoles, para otro espacio abierto. Cuídense mucho, un placer, hasta luego, bye bye.